Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores sentados también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Mateo, apóstol y evangelista, y precisamente de la conversión de San Mateo podemos escuchar pues mucho, pero también hay una frase en el Evangelio que es muy interesante: y mirándolo con amor, lo llamó. Y el Señor a cada uno nos llama con ese amor, después de habernos mirado con ese amor. Pero aquí tenemos que estar muy atentos. Una joven en una ocasión me preguntaba: padre, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Y la respuesta es: primeramente tenemos que pedir al Espíritu Santo que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si no pedimos al Espíritu Santo, pues la voz de Dios resuena en nuestra conciencia, pero también resuena en el mundo. Pero si no estamos acostumbrados a escucharla, no la vamos a escuchar. Es como, por ejemplo, no sé, que es a veces el mote que le dan a la música clásica. Es que la música clásica es aburrida y me duerme. Pues bueno, si después de que escuchamos nuestra música actual, que pues es puro ritmo, casi sin melodía, pues veas el reggaetón, melodías muy simples, un ritmo que se repite 20,000 veces y es el mismo, y pues pueden cambiar la letra de las canciones y todas van a quedar igual. ¿Y es por qué? Porque se ha perdido esa riqueza en lo melódico o en la polifonía, el conjunto de muchos instrumentos o de voces que cada una está haciendo pues una melodía distinta, y pues es bellísimo. Pero pues si no conocemos, a la primera nos vamos a dormir. Y luego pues bueno, viene la interpretación. Por ejemplo, estaba escuchando en una ocasión acerca de una obra de Paganini que se llama El Trino del Diablo. Y es que dice que una vez que estaba dormido, no me acuerdo si estaba enfermo en esa ocasión, pero estaba dormido y él tiene el sueño en donde pues el demonio se le aparece y empieza con un violín a tocar en su cama. Entonces pues cuando Paganini se despierta, pues no se acuerda de la melodía y empieza a hacer pues ahí los intentos. Entonces hace una pieza que al principio es muy tranquila y después se vuelve pues muy difícil. Hasta la fecha de hoy, para un violinista pues tiene que ser muy experimentado para poder tocar esta pieza. Y es así como a veces no comprendemos lo difícil o lo que es pesado, pero así como no lo comprendemos, muchas veces igual estamos viendo y no vemos la voz de Dios, o no escuchamos más bien la voz de Dios. Y es que la voz de Dios está en todos lados. Por ejemplo, si mal no recuerdo, se llama Emilio, un sacerdote franciscano capuchino, que contaba su experiencia, que allá cuando era, todavía ni entraba al seminario, pero estaba en el noviciado, que es pues ahora sí el principio de conocer perfectamente lo que es la vida religiosa.
y la comunidad a la que quieren entrar. Entonces pues que ya estaba, y pues estaba de que no, ya no, ya no. Y le pregunta al Señor: Señor, dime, ¿tú me llamas para ser religioso o no? Y pues dice que pues no escuchaba respuesta y no escuchaba respuesta, hasta que así como que le pone un ultimátum al Señor: si no me das una respuesta hoy, mañana hablo con mi superior y me voy. Y pues resulta que terminando de decir eso, dice que la capilla del noviciado pues estaba de un lado, puro muro; del otro lado la capilla daba a un pasillo, y pues la puerta principal daba a otro pasillo, como los clásicos conventos que están pues en forma cuadrada, pero al centro pues está un jardín o está un patio. Entonces pues queda así como el circulito de cuartos, y así pues la capilla estaba en un pasillo y el muro de la capilla en el otro pasillo. Y dice que cuando dijo eso, había dos ventanitas en la capilla. Él estaba pegado a una ventanita, y dice: ¿quién sabe de qué venían hablando dos hermanos? Y dice: hasta la fecha no sé quiénes fueron, pero cuando van pasando, siendo él uruguayo y estando en Uruguay en el noviciado, pues dice que en Uruguay se usa mucho como en el mexicano: no te rajes, o no te eches para atrás, o no tires la toalla. Pues allá se usa ay, se me fue ahorita la frase, el no hagas mariconadas. Entonces dice: pues yo comprendo que a veces ahora con lo de la identidad de género dicen: no, pues es una ofensa. Dice: no, es decir, no te hagas tonto, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces que cuando va diciéndole el ultimátum al Señor, estos hermanos van platicando, y dicen: no sé de qué iban platicando, pero lo único que se escuchó cuando pasaron por la ventana es: no hagas mariconadas, tú sabes lo que tienes que hacer. Y dice: y comprendí que era para mí, y ya. Y dice: y ahora soy sacerdote. Y es precisamente ahí, no es precisamente que el Padrecito te va a decir la voz de Dios o lo que Dios quiere. No, el Padrecito lo puede hacer. Y a veces me ha tocado de que: Padre, le dijeron algo de mí porque todo lo que dijo en la homilía era para mí. Yo: pues no, ¿quién me iba a decir? Y es precisamente lo que el Señor te está diciendo. Cada uno sabe qué es. Y puede ser en la misa, puede ser platicando con un amigo, puede ser en la calle, en cualquier momento, pero el Señor te da esa respuesta. Por eso tenemos que estar abiertos. Y es así como este hombre estaba abierto. Y yo creo, ya tomando un poquito antes de esta llamada, pues Mateo era un publicano. ¿Qué significa esto? Que era un pecador público, era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran pues muy odiados. ¿Por qué? Porque cobraban el dinero, le quitaban el dinero al pueblo para dárselo al enemigo, para dárselo al tirano, para dárselo al romano. Y entonces por eso eran muy odiados. Entonces pues ellos ya estaban acostumbrados que los despreciaran, que les dijeran de cosas, que los miraran con odio. Y es que era muy simple, así como hoy existe la corrupción, aunque digan que ya con la 4T se acabó la corrupción, aunque siguen lo mismo, pero es punto y aparte. Ya desde el tiempo del Señor existía. Entonces pues los jefes de los publicanos o los jefes de los cobradores de impuestos como Zaqueo, pues se hacían muy ricos, porque le decían: no, la tarifa de hoy es tanto y me tienen que dar tanto cada uno. ¿Y qué hacían los cobradores de impuestos? Si el impuesto era de 1, pues ellos le ponían 3, uno para el jefe y uno para mí. Y cuando se quería lebrestar el pueblo de decir: no, es que eso no es el impuesto. Ah, mira, allá hay un señor que tiene una espada, una armadura, su capita roja y su casco. Si no me quieres pagar, le hablo. Y pues tenían que pagar, ni modo. Por eso eran odiados. Y por eso es de que ya estaba acostumbrado, y pues ya sabían que llegaban y: cóbrame de esto. Y Jesús llega y se para. ¿Qué le dice? Nada. Este hombre, Mateo, pues así como que ya acostumbrado a que le dijeran, pues no le queda de otra que levantar la vista. Y la pregunta es: ¿cómo sería la mirada de Jesús?
que hace que este hombre deje todo lo que tenía en el trabajo para irse con él. Porque si han escuchado aquella famosa expresión del que fue a la villa perdió su silla, pues viene inspirada desde el tiempo de los romanos. Pues las villas eran ahora los spas modernos, las termas, sala de masaje y por ahí para estar saludables. De hecho, la palabra spa viene del latín salus per aqua, o sea, salud por el agua, cuestión de los romanos ya. Entonces, pues el que perdía su silla, su puestecito de cobrador de impuestos, pues ya había otra lista de los que querían tener, pues dinero fácil, ¿quién se los daba? Y aunque los odiaran, pero pues tenían dinero. Entonces, ahora sí que Mateo lo deja todo para seguir al Señor, porque por esa mirada de amor que el Señor le hace a Mateo. Y no contento con eso, todavía hace una fiesta. ¿Para qué? Para que sus amigos, ¿quiénes? Otros publicanos, las prostitutas, los extranjeros, los descartados por el pueblo de Israel. Y Jesús está con ellos. Por eso la crítica del fariseo: ¿cómo es posible que su maestro coma con publicanos y pecadores? Y la respuesta del Señor: yo he venido a salvar a los pecadores, yo he venido a redimir a los pecadores, porque el justo ¿qué necesidad tenía? Ya está en un viejo canto que no es católico, es de nuestros hermanos cristianos no católicos, que dicen que eran 100 ovejas que había en el rebaño, y una se fue perdida, y las demás se quedan en el aprisco. ¿Necesitaban ser protegidas? No, ellas estaban tranquilas. La oveja perdida era la que necesitaba del pastor. Por eso deja las 99 para ir por la que se perdió. Y es así, el Señor va a estar con aquel que lo necesita. Una pregunta simple para las mamás: ¿con qué hijo están más? ¿Con el que está bien o con el que está mal? Obviamente van a estar más con el que está mal. A veces renegando, a veces peleando, pero una mamá no deja de ser mamá. Y ay, es que mi hijo. Y a veces me ha tocado de que no, padre, es que es mi bebé. ¿Y cuántos años tiene su bebé? 40. Y, ¿cuál bebé? Pero todavía es que está mal, es que tiene este problema, ay, es que esto. Y obviamente, y si una madre hace eso, ¿cuánto más no va a hacer Dios por nosotros? Y aunque nosotros no queramos, el Señor siempre está. Se hace a un lado para que no lo veamos, pero nunca nos deja. Por ahí una de las revelaciones privadas del infierno. Dice, el infierno también es un lugar de misericordia. Y nosotros podríamos decir, pero ¿que no es el lugar de castigo? Pero dice el Señor, ¿qué más castigo que tener a una persona que no quiere verte a ti? Tenerla toda la eternidad frente a ti. Entonces el infierno también es un lugar de misericordia. ¿No quieres estar conmigo? Bueno, ve a ese lugar. Pero la falta de amor, porque recordemos que el amor es de Dios, pues es lo que hace el tormento, es lo que hace el castigo, es lo que hace precisamente el sufrimiento. Y entonces dice el Señor, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso nos advierte, por eso quiere que nos acerquemos a Él, por eso quiere que vivamos la conversión. Y el Señor no se cansa de salir a nuestro encuentro. El día de ayer, domingo 25 del tiempo ordinario, pues escuchábamos ese pasaje del viñador que sale en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde, y todavía hasta una hora antes de oscurecer. Y va a buscar a aquellos que están ociosos, que están perdidos, que están de vagos. Y les dice, te invito a mi viña. Pero ahora sí, ¿obliga a los trabajadores? No. Y es ahí donde está la misericordia del Señor. El Señor siempre te va a ofrecer el momento preciso para que pidas perdón de tus pecados. Pero tampoco te obliga. Por eso San Agustín dice, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Y podríamos preguntar, ¿y de esa fiesta en donde Mateo invita a sus amigos para presentarles a Jesús?
¿Cuántos lo siguieron y cuántos lo rechazaron? ¿Y el Señor se enojó por eso? No, porque siempre les da otra nueva oportunidad para que cambien. Y a nosotros también. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos hecho el mal? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y el Señor nos acercamos al sacramento de la penitencia y el sacerdote nos da la absolución, quedamos limpios y es una nueva oportunidad que el Señor te da para que hagas la voluntad. Pero si vuelves a fallar, vuelves a confesarte. Y es esa la misericordia que a veces pensamos, ay no, es que aunque yo esté mal, Diosito me va a perdonar. No, Diosito no te va a perdonar si estás mal. Diosito te da la oportunidad para que tú pidas perdón. Y ya como dice Padre Jorge Loring, y si no te confiesas por el sentido de que sabes que le fallaste a Dios, pues confiésate por lo menos para que no te vayas al infierno. Padre, y me ha tocado de que, Padre, es que me confieso de esto. Y yo, ¿y te arrepientes de tus pecados? De este y de este no, pero sé que está mal. Pues se llama atrición. Sabes que está mal y por eso sabes que debes de confesarlo, para no irte al infierno. Que porque no te arrepentiste, obviamente te tocará estar un tiempo en el purgatorio, ahí en la lavadora espiritual. Pero ahora sí que, como dice Dante Alighieri en su Divina Comedia, cuando encuentra o entra o llega a las puertas del infierno, y pues dice que es un arco, y en el arco viene unas palabras que dice, aquí se acaba toda esperanza. Cuando uno es condenado, se acaba toda esperanza. Rompiste totalmente tu relación con Dios. Pero en el purgatorio hay esperanza, sí. Y tradicionalmente vemos la imagen del ánima sola ahí entre llamas y todo. Pero también podemos ver la imagen de la Virgen del Carmen. Y es una tradición y mi abuelita quería morir el sábado. Porque el sábado al mediodía es cuando la Virgen del Carmen llega con el escapulario a sacar almas del purgatorio. Y miren que a la viejita Dios le concedió morir en sábado. Y luego mi mamá pues también, pues al principio devota y también llevaba su escapulario y hasta hizo las promesas y le hicieron su mortaja, que quién sabe en dónde quedó ya después. Pero como ya se hizo monjita, pues ya no importó la primera mortaja, se llevó su segunda mortaja. Pero también no me había puesto a pensar hasta que la otra vez estaba hablando con una persona precisamente de la Virgen del Carmen y decía que su mamá también, esta persona muy devota de la Virgen del Carmen y que también se quería morir en sábado, hasta que dije así como que, ay, pues también mi mamá murió en sábado. Y son esas gracias que Dios da. Y es precisamente ahí donde el Señor nos muestra su amor, es ahí donde el Señor nos muestra su compasión. Y también nos da esa esperanza de que si tú por lo menos dices, Señor, no me quiero condenar, he fallado mucho, el Señor te dice, ánimo, tendrás que pasar por el purgatorio, pero gracias a Dios, esta es esperanza. Gracias a Dios, es esa lavadora espiritual. Yo comparo hacia el purgatorio. ¿Por qué? Porque con eso vamos a estar. Y pues ahora que ya se abrieron los templos, pero cuando me tocaba celebrar solo y literalmente solo, pues yo celebraba y hacía todo el rito, sí, también para que se pasara por las redes sociales, por la página de internet. Pero también en otras ocasiones me ha tocado celebrar solo y sin cámara y sin nada. Pero yo sé que, como dice esa revelación privada de Ana Catalina Emmerich, beata, o de esta señora Catalina Rivas, que están en este momento las ánimas del purgatorio. Y hasta las sitúa, ¿en dónde están? Aquí enfrentito del altar. No pueden ver a Dios cara a cara, pero el Señor les permite, donde esté el Santísimo expuesto, donde se está celebrando la misa, estar ahí. ¿Para qué? Para que lo vean por lo menos
en la Eucaristía. Y es esa misericordia del Señor que tiene con Mateo, que le llama. Y es esa libertad de Mateo que, dejando toda su vida de pecado, sigue al Señor. Como decía la oración colecta, aquel que llamó al publicano para convertirlo en apóstol, y todos nosotros estamos llamados a dejar nuestra vida de pecado para seguir totalmente al Señor, para seguir fielmente al Señor. Y es donde vamos a comprender, o es donde vamos a encontrar verdaderamente la dicha, la felicidad, el amor. Necesitamos dejarnos guiar más por el Señor. Necesitamos cambiar nuestra vida de pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir siempre alabando al Señor en esta vida y también en nuestra vida eterna. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.